Vamos a conversar un poco acerca de un método terapéutico que estamos haciendo y enseñando en este primer semestre del año, que es el método CLAMT, un método conocido por todos nosotros, un método que desarrolla el profesor Georg CLAMT en Alemania en el año 1955. Pero hoy voy a hablarle de estas estructuras piezoeléctricas metálicas, donde le mostraré en qué consiste este dispositivo que venimos trabajando y que venimos enseñando. Ya hemos terminado nuestra reunión en Cochabamba, en Bolivia. Terminamos nuestra reunión la semana pasada en Lima. Ahora nos corresponde Argentina la primera semana de junio, pero primero México. En México estaremos reunidos la segunda semana. México tiene mayo tiene 5 semanas. Mayo tiene 5 semanas. Y estaremos reunidos en México la segunda semana de mayo, en Ciudad de México, los días 6, 7 y 8. Corrección, 6, 7 y 8 estaremos reunidos hablando del diagnóstico clínico, la construcción y el manejo clínico terapéutico de este método científico terapéutico del aparato CLAMT, de todas sus variables y de por qué este aparato es capaz, mediante el agregado o la ausencia de algunos pequeños dispositivos piezoeléctricos o dispositivos ortopédicos, conquistar las distintas alteraciones esqueléticas sin tener mayores modificaciones. En esencia estamos hablando del excepcional aparato activador abierto elástico de 1955, repito. Pero este CLAMT ha sufrido algunas modificaciones, ha vivido, no las ha sufrido, las ha vivido algunas modificaciones para llevarlo al estado en que está hoy. Y por esa razón voy a hablarle de algunos de los dispositivos, entre ellos este excitador eléctrico y estos elementos, estos bastiones o bastones de avance, donde se apuntalará la mandíbula para el avance. Entonces vamos a hablar de todos estos elementos y de este dispositivo, de estos dispositivos metálicos, ¿cierto?, que son básicamente una de las más importantes modificaciones que ha tenido el CLAMT en los últimos años. Hemos dicho en tal vez 7 videos, los que no siguen mi trabajo en YouTube, los invito. En YouTube hay 7, tal vez más, 7 videos de tal vez 45 minutos, donde hablamos de los distintos componentes y el manejo clínico de este aparato. Y es muy bueno que en México y en Argentina veamos estos videos antes de enfrentar nuestra reunión. Ahora estaremos en Bogotá también y en Pereira en el mes de agosto. Y en La Paz, en Santa Cruz de la Sierra, estaremos por allá la última semana del mes de julio. Entonces es importante que veamos esto y que hablemos de estos dispositivos. Yo voy a cambiar hoy el discurso y voy a explicar estos pequeños dispositivos que todavía no conocemos. Y voy a comenzar entonces. Este dispositivo que usted ve acá, que es un escudo de Windler, no es más que un escudo de Windler, al que se le ha montado una platina de acero. Esto es un escudo de Windler, al que se le ha montado con soldadura láser un dispositivo piezoeléctrico especial del que hablaremos hoy, en calibre 22, que es 0.7 de milímetro, es decir, 7 décimas de milímetro. Mide esta platinita de acero, distinto a esta que mide 4.5. Entonces ahora hablaremos de lo austenítico versus lo martensítico, porque eso es lo que quiero contarle hoy. Entonces este dispositivo, que parece un Equiplan, cualquiera que conozca el Equiplan me diría
Hombre, pero ese Equiplan no está haciendo contacto con los dientes anteriores. Hombre, esto no es un Equiplan. Usted no está haciendo contacto con los dientes superiores y por consiguiente esto no es un Equiplan. Y yo le diría exactamente, esto no es un Equiplan. Esto es un dispositivo piezoeléctrico que ahora no es austenítico, sino martensítico. Ahora explicaré un poquito acerca de lo martensítico cuando mostraré que partiendo de la austenita por enfriamiento rápido se pueden obtener estructuras martensíticas. ¿Y qué es lo martensítico? Este acero martensítico, esta platina de acero, es una platina de mayor resistencia que las platinas de metal que se han usado a través de los años, tanto en el trabajo de Alberto Cervera en España, como en el trabajo de Planas, y como en otros trabajos donde hemos partido de estructuras austeníticas y no estructuras martensíticas que son más eléctricas y que producen una mayor excitación eléctrica, pero de las que hablaremos en un ratico. Entonces, esto no es un Equiplan. El Equiplan es un aparato desarrollado, pero sí tiene las bases en el principio de Planas. Esto es una evolución del concepto de Planas. Yo insisto siempre que a nosotros en Latinoamérica y en Sudamérica particularmente nos da escozor cuando alguien habla de evolución. Aquí todos queremos cambiar, pero cuando les pedimos que levanten la mano los que quieren cambiar, realmente no aparecen muchos. Esto no tiene el mismo principio del aparato Equiplan. No necesita del contacto del proceso frontonasal. Recordemos que la excitación eléctrica en estos incisivos inferiores, desarrollada por Planas, necesitaba del contacto de los dientes anteriores del proceso frontonasal, y Planas nos explicaba cómo la excitación eléctrica de este central y lateral izquierdos del paciente derecho de nuestra fotografía, por la conexión embrionaria que existía, esta excitación eléctrica producía un crecimiento crecimiento vertical de estos procesos alveolares por la conexión que existía. La excitación de estos dos dientes, central y lateral de este lado producía egresión de estos dientes. Egresión es un término ortopédico que alude a crecimiento dentoalveolar. Y lo mismo ocurría con la excitación eléctrica de estos dos dientes, que producía egresión o crecimiento vertical de este cuerpo mandibular quedado y responsable muy seguramente de una mordida profunda en este paciente clase 1 con plano terminal recto y un insignificante escalón mesial, donde hay un overbite tal vez del 80%. Entonces, pero resulta que había premaxilas deprimidas. Hay premaxilas deprimidas o estrecheces transversales que no dejan caer la premaxila, y eso limita un poco para la colocación de un Equiplan. Entonces es cuando nace la necesidad de producir la misma excitación eléctrica, pero sin el contacto del proceso frontonasal. Repito, el contacto frontonasal es este. Recordemos que son 5 procesos alveolares. El proceso frontonasal, el proceso superior izquierdo del paciente, derecho de la fotografía, y el proceso alveolar derecho del paciente. Y abajo había solo 2 procesos. De hecho, esta sínfisis mandibular, esta raya y esta depresión que usted aprecia acá, denota que alguna vez estas dos entidades estuvieron separadas y algún día se juntaron y terminó dándose esta sínfisis mandibular. Entonces, este paciente había que pensar en producir una egresión de posterior inferiores, pero había que pensar cómo tocar los dientes superiores, y es cuando nace este aparato que se llama el Equiclamp. Este aparato se llama el Equiclamp, y este aparato va a producir una excitación eléctrica en estos bordes incisales inferiores, a los que antes de construir el aparato hemos nivelado, contrario al concepto de Planas, estos molares, estos incisivos inferiores. Hemos conformado un plano incisivo, un plano incisal. Esto es un plano incisal. El término plano incisal no habita en la literatura clínica universal de la ortopedia maxilar, que es donde debería habitar, pero vamos a aceptarlo como el plano de estas entidades, un plano de una nivelación es importante, donde no puede estar caído hacia un lado o caído hacia el otro lado, porque si el excitador eléctrico que le vamos a poner acá tuviera una inclinación, la mandíbula tendería a irse hacia la inclinación, por aquello de la ley de la mínima dimensión vertical. Si esta platina está inclinada hacia este lado,
la mandíbula se deslizaría hasta ese lado. Entonces es muy importante que esto esté nivelado. Mis estudiantes han visto que esto se nivela con una lima de uñas para poder conformar este aparato. Este aparato fue hecho en Lima, Perú, la semana pasada, en un ejercicio que hacíamos para mostrar cómo se instalaba este aparato. Todos lo recuerdan. Entonces, básicamente, este aparato lo he traído para hacer esto y me parece interesante que veamos. Ahora, ¿qué es lo verdaderamente importante de entender acá? Hombre, aquí debemos de entender lo siguiente. Que hay unas estructuras, que debemos de entender que el acero, que existen de pronto existen más de 100 tipos de acero, pero el 70% de ellos son aceros austeníticos, son aceros blandos, son aceros relativamente blandos. Recordemos que el acero es una mezcla de hierro, donde el hierro está presente, donde hay cromo, donde hay diferentes estructuras que conforman ese gran acero, pero que hay unos procesos que se llaman los procesos de temple que endurecen el acero y que al endurecerlo terminan haciendo una transformación molecular y podría haber algunos que queden que se adhieran con facilidad a los imanes. De hecho, existe un mito, tal vez creado por los que hacen piercing, que nos han hecho creer que todos los aceros buenos no deben ser atraídos por el imán, que los aceros, este acero ya no es atraído por el imán, este acero ya se cae, mientras que este acero es verdaderamente atraído por el imán, ¿cierto? Son distintos aceros, este acero no es soportado por el imán. Entonces, lo que debemos de entender es que hay aceros más duros. Esta herramienta, por ejemplo, si yo la arrimo acá, es una herramienta que se pega con mucha facilidad a este imán. Este acero fue endurecido para poder hacer un alicate de corte. Por esa razón tiene este acero martensítico y por eso tiene esa dureza. Esta herramienta, por ejemplo, es atraída por el imán. Son herramientas que necesitan una dureza para poder conformar lo que se requiere de ellas. Esta pinza, esta navaja, por ejemplo, sin lugar a dudas necesita una muy buena fortaleza. Esto es un acero martensítico, son aceros martensíticos distinto a estos aceros austeníticos. Es un acero austenítico, este escudo, distinto, y aquí no hay, es una forma de reconocer los imanes, Hay imanes que tienen atracción, hay metales, perdón, imanes no, hay metales que tienen atracción, pero es muy importante que entendamos que la atracción que existe permítanme, que se me cayó el sujeto y se me perdió. En fin, que la atracción que existe entre estos elementos no, por mucha atracción que tengan, no se atraen entre sí, no pueden atraerse entre sí, es decir, no es que tengan imán, tienen la propiedad de ser atraídos por los imanes, pero no es que no tienen imán. ¿Qué es lo que se busca entonces con los aceros martensíticos y austeníticos? Básicamente su dureza. Hay aceros austeníticos más blandos que los aceros martensíticos. Este acero, por ejemplo, veamos si este es martensítico. Hay aceros más blandos que pueden doblarse con mayor facilidad, ¿cierto? Por esa razón, para este elemento hemos elegido un acero que tiene un mayor choque eléctrico. Realmente esto nace en un concepto de mi autoría que se llaman las chapas de rozamiento. Las chapas de rozamiento son acero martensítico, son acero que tiene un mayor choque. Sin atraerse, tienen un mayor choque. Las chapas de rozamiento son dos chapas que se rozan. Ustedes van a ver muchos videos en YouTube. Son dos chapas que se rozan de esta manera y que producen electricidad y que dinamizan la mandíbula. Básicamente son hechas para eso, las chapas de rozamiento. Hoy no estamos hablando de chapas de rozamiento, pero usted puede mirar muchos videos de chapas de rozamiento. En próximos días también le enseñaré la construcción de las chapas de rozamiento, aunque por ahí hay un video también.
Pero este rozamiento es importante cuando existen las estructuras martensíticas porque hay mayor electricidad. Igual, cuando este dispositivo es martensítico, al ser atraído por el imán, al ser martensítico tiene una mayor dureza. Es decir, se ha partido de la austenita y mediante enfriamiento lento se ha llegado a lo martensítico. Entonces, mediante enfriamiento rápido, este acero austenítico llegó a martensítico mediante un enfriamiento rápido. Incluso hay deformaciones en frío que pueden hacer que estas estructuras terminen siendo más rígidas y más eléctricas. Lo que necesitamos aquí, y de pronto Planar no conoció de ello, el acero o la metalurgia o la metalografía no tenía los niveles que tiene hoy, y de repente no conoció que los aceros martensíticos podrían producir una mayor electricidad. Ahora, le presento entonces un dispositivo piezoeléctrico que no requiere de la presencia del proceso frontonasal. Usted no necesita tener este. Ahora, esto está puesto en un aparato Clan, usted lo puede usar en un Biorator, lo puede usar en muchos dispositivos bimaxilares, pero en esencia usted no requiere de la presencia del diente anterior. Ahora, esto es para aparatos, unos aparatos que se llaman respetantes del espacio fisiológico como punto de partida. Es decir, aparatos que tienen un punto de partida en el espacio libre de reposo postural, no aparatos de pequeñas aperturas. Este paciente como tal podría no existir. El paciente que existe 23 horas y 48 minutos del día es este paciente que tiene una separación de 4 o 5 milímetros de apertura anterior, que representa que esos 4 o 5 milímetros de apertura anterior representan 2,5 o 3 en posteriores, y que por consiguiente están partiendo de ese espacio fisiológico como punto de partida. Es decir, para construirlo se ha hecho una mordida constructiva por encima del espacio fisiológico, y son aparatos de orden vertical, son aparatos que respetan el plano vertical como punto de partida y tienen respuestas básicamente de orden vertical. Son respuestas de orden vertical que lo que van a buscar es conseguir el resultado clínico desde el mejoramiento del plano vertical. Tal vez el primer plano a tratar, aunque no se dice diariamente, el primer plano a tratar es el plano vertical, una mordida profunda, que se trate y se trate y se trate, pero no se trate el plano vertical, es muy difícil que avance el tratamiento, mientras que un tratamiento de orden vertical, así no se trata el resto. Si este paciente que tiene un atrapamiento mandibular tuviera por alguna razón una desprofundización de la mordida por una platina de estas piezoeléctrica, por un excitador eléctrico, muy seguramente el paciente ganaría frote lateral y por consiguiente tendríamos una mejor respuesta desde el plano vertical. Aquí hay un plano vertical a resolver y como tal deberíamos de partir de ahí. Este dispositivo, entonces, la ortopedia maxilar, atentos con esto, la ortopedia maxilar como tal no puede demostrar que ella hace crecer mandíbulas. La ortopedia puede demostrar que mediante remodelaciones de la fosa y centros de crecimiento en el cóndilo y al comienzo de la rama ascendente, que mediante eso ya puede hacer un cambio de posición de la mandíbula. La ortopedia puede demostrar eso, pero no puede demostrar que hace crecer la mandíbula. Yo le presento este dispositivo, y atento con esto, no se debe confundir, razónelo, no lo refute tampoco a primera vista. Yo le presento este dispositivo, estos dispositivos los presento. Le presento este dispositivo como un excitador eléctrico, piezoeléctrico, martensítico, para producir una excitación eléctrica en los dientes inferiores y producir, en los incisivos inferiores, y producir crecimiento de la mandíbula. Atento con esto. Más aún cuando está montada en un aparato dinámico, producir crecimiento de la mandíbula. Esta excitación eléctrica va a producir que estos procesos alveolares, crezcan en sentido vertical. Y le cuento más, el crecimiento vertical, no existe una estructura biológica que tenga un crecimiento unidimensional, excepto que sea en un laboratorio donde está embotellada. Hay estructuras embotelladas
que solo crecen unidimensionalmente en lo largo. Pero esta estructura, en la medida en que esto crezca verticalmente, por esa excitación eléctrica, no solo redundará en crecimiento vertical, sino en engrosamiento de la tabla. La egresión de los procesos alveolares redundará en engrosamiento de la tabla. O sea que estamos hablando de un dispositivo piezoeléctrico, básicamente para producir crecimiento del cuerpo mandibular en sentido transversal, apoyado en este gran aparato, en este gran método terapéutico basado en ciencia, un método científico terapéutico basado en ciencia, capaz de conseguir desarrollo transversal de esta entidad, y esa excitación eléctrica capaz de conseguir abultamiento mediante también otro componente que se llama dinámica. Esta platina de acero sin ningún doblez, en calibre 24, en calibre 22, es decir, 0.7 de milímetro, 7 décimas de milímetro, y martensítico, producirá una excitación, y esa excitación como tal producirá dinámica en esta entidad. Y tenemos un aparato para conseguir tamaño de la mandíbula. Ahora, recordemos que una cosa es relación intermaxilar, una cosa es la relación de la maxila o de la mandíbula con respecto a la base craneana, y otra es el tamaño de las entidades. Una cosa es la hiperplasia o la hipoplasia, y otra cosa es la distorrelación o la mesorrelación. La una alude la relación intermaxilar y la relación de estas entidades con respecto a la base craneana. Lo otro alude el tamaño. Entonces yo le presento, no nos confundamos, yo le estoy presentando un aparato, un dispositivo piezoeléctrico martensítico, capaz de producir una excitación eléctrica y producirle cuerpo a esta mandíbula, insisto, más aún en esta entidad dinámica, una gran entidad dinámica en esta entidad. Ahora, este dispositivo fue hecho para no afectar en nada la elasticidad del aparato CLAM, ¿cierto? Este aparato no afecta para nada la elasticidad del CLAM. Entonces, le presento este dispositivo básicamente para darle tamaño a la mandíbula, no para el avance mandibular. Para el avance mandibular de repente están estos propulsores inferiores, y se ha sacado la mandíbula mediante un cambio de postura de la mandíbula a modo de preactivación miofuncional del aparato. Es otra cosa. Entendamos, una cosa es el tamaño de los maxilares y otra cosa es la relación entre ellos y la relación de ellos con la base craneana. Esto es una entidad para darle tamaño, volumen, cuerpo a esta entidad llamada mandíbula, cuando se encuentra esta afectada por el apiñamiento, por la estrechez transversal, que es como se debiera referir el apiñamiento, y entonces una entidad básicamente para eso, para producir crecimiento del cuerpo mandibular. Yo sé que esto contraría los conceptos que hemos manejado siempre de la ortopedia maxilar, donde la ortopedia maxilar no hace crecer la mandíbula. Esto es un dispositivo piezoeléctrico, ahora martensítico, en una evolución del concepto de planas, donde, insisto, donde repito, no necesitamos del contacto con los dientes anteriores. Esto, los detractores que abundan en nuestras sociedades, los detractores de repente vendrán a decir, no, es que esto no es un equiplan. Vendrán a decir, no, es que este equiplan no va a funcionar. Esto no es un equiplan. Esto nace en el concepto de planas, pero es un excitador eléctrico martensítico, es decir, de acero duro, de acero más duro que el austenítico, que lo único que procurará es excitar estos bordes incisales inferiores para producir crecimiento de este cuerpo mandibular. Insisto, no solo en sentido vertical, sino en sentido, en engrosamiento de la tabla, y ante todo, en fortalecer la dinámica, porque el paciente no tiene bloqueos de ningún tipo para producir estos movimientos de lateralidad. Insisto, esto es un acero, calibre 22, de 0.7 de milímetros, distinto a este escudo de Windler, que es austenítico. Este es martensítico, tiene mayor electricidad, mayor fortaleza y por consiguiente mayor electricidad. Aquí está para usted. No me alcanzó el tiempo, pero tenemos que hablar de estos bastiones de avance mandibular, de estos también martensíticos apoyos en molares, para que la mandíbula pueda verdaderamente hacer ese avance. Pero de ellos hablaremos en otro momento, solamente en contacto con los 6 superiores, aclaro esto.
por vuestra atención. Muchas gracias. Dios les guarde. Estamos en contacto. Recuerden, estaremos en México la segunda, tercera y cuarta semana del mes de mayo. Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana. La primera semana de junio estaremos en Buenos Aires, Argentina. Hay unos grupos WhatsApp donde tenemos más de 200 personas que se están inscribiendo. Si a usted le interesa participar en estos grupos, adelante. Y estaremos en Colombia, en Pereira y en Bogotá en el mes de agosto, la primera y la segunda semana del mes de agosto. Cualquier duda hágamelo saber, estoy para servirle. Nos vemos luego, gracias.